La primera pregunta que te voy a pedir es, bueno, lo primero que te voy a pedir es un seudónimo. ¿Cuál eliges? Me voy a poner uno que pensé en su día para identificarme en las redes sociales y luego no hice, que era Capitán Tomate. Capitán Tomate. Bueno, este es un viaje que arranca en el mar y nos despediremos en un faro. Entonces la primera pregunta que hago siempre a mis gatopardos es ¿qué relación tienen con el mar? ¿Cuál es la tuya? Pues para mí la relación con el mar es un poco una relación de deseo, porque no hay mar donde vivo y donde llevo viviendo tantísimos años y siempre lo he echado en falta porque me gusta mucho el mar. También es verdad que nunca me he planteado mudarme a vivir a una ciudad o a un lugar con mar y entonces tengo como encuentros espontáneos o desde un momento puntual y me gusta estar cerca del mar. Pero porque me gusta mucho esto que estoy escuchando, me gusta sobre todo el sonido del mar. Luego igual estoy en el mar y ni me baño. Pero ¿ves? Yo escucho esto, te va a sonar de coña, te voy a contar una cosa que creo que no he contado nunca antes. Cuando viajo, yo habitualmente leo y leo mucho. Y cuando voy en un tren o estoy en un lugar público, para poder abstraerme de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor y poderme concentrar en la lectura, necesito tapar el sonido que está a mi alrededor. Y la mayoría de las veces me meto en Spotify y pongo ruido del mar. Y entonces me pongo ruido del mar, desaparece todo lo que está ocurriendo y en ese momento o durante ese rato paso a estar con mi libro sentado cerca del mar escuchando el oleaje. Sí, sí, así, así. ¿Tú recuerdas tu primera vez en el mar? Tú que eres de ciudad, ¿recuerdas cuando te llevaron por primera vez a la playa? Sé cuándo fue, pero no lo recuerdo porque seguramente era muy pequeño. Iríamos de vacaciones a, pues creo que debió de ser a Santa Pola o algún sitio así. Y no tengo el recuerdo. Sí tengo recuerdo de ocasiones posteriores y sobre todo tengo recuerdo de las primeras veces que visité los mares que más me gustan. Porque a mí me gustan los mares Abruptos. agitaditos. Sí, me gusta que se mueva el mar. Como no me baño, como te digo, no, bueno, no es que no me bañe, sino que no soy amante del baño en el mar. Me gusta el mar muy agitado, me gusta el aleaje y me gusta la bravura del mar. Cuando he tenido la ocasión, es decir, mi primer contacto con el mar, como te he dicho, fue el Mediterráneo, pero sí es verdad que dentro de nuestras costas, el Atlántico y el Cantábrico son los que más me enamoran, y cuando he tenido la oportunidad que han sido unas cuantas ocasiones, por cierto, en visitar visitar Noruega, el Círculo Polar, ese mar del norte me parece algo absolutamente maravilloso. Mira, para este viaje vamos a hacer una primera parada en un corral. El corral por el que entrabas a la panadería, al obrador de Paco y Basilia, Sí, en Aldanueva del qué Codonal, ¿no? En maravilla. Segovia. Vale, cuéntame, ese niño que de repente entra en ese corral, entiendo que había animales, descríbenos esa escena. Mira, la cosa era muy sencilla. En aquel momento, en aquel pueblo, el panadero, que era Paco, y su mujer Basilia, tenían tanto la fábrica, el horno, como el despacho de pan. Pero eso estaba por la parte de adelante de la casa. La gente entraba en casa de Paco y Basilia y había un despacho y se llevaban el pan. Pero yo siempre iba por detrás porque estaba más cerca de la casa de la tía Concha, que era donde yo iba. Y para poder pasar por detrás pasábamos por los corrales donde estaban los cochinos y los animales que tuviese. Yo recuerdo sobre todo los cochinos, porque nosotros cuando íbamos allí sobre todo era para la vendimia. Y en esa época los cochinos, pues él los tenía allí pequeñitos. A mí me daban mucho miedo por un lado, fíjate tú. Luego creo que me tienen ellos más miedo a mí ahora. Pero yo me acercaba allí y siempre le decía, Paco, yo me quiero llevar un cochino a mi casa. Y me decía, claro, no hay ningún problema, cógelo.
Claro, yo antes de coger un cochino ya no sabía qué hacer. Y nos metíamos en el despacho de pan. Era, del despacho no, en el obrador. Era muy pequeño. ¿Qué tendría? 20 metros cuadrados. Recuerdo una artesa de madera maravillosa, que a mí me parecería seguramente más grande de lo que en realidad era, donde Paco, que cocinaba o que manejaba sus panes y sus masas, con unos pantalones, una camiseta y la boina puesta. Era una imagen como muy alejada de lo que uno se imagina de un pastelero. Pero era una auténtica máquina. Yo recuerdo todo, pero sobre todo recuerdo los aromas. Y sobre todo recuerdo el sabor. Llevo no menos de 40 años buscando el sabor de las tortas de chicharrones que hacía Paco. Y no lo he vuelto a probar nunca. Y donde veo una torta de chicharrones, ni pregunto, me tiro como loco. Pero me tiro como loco buscando aquello. Porque si pones imágenes a ese olor, al olor de la torta de chicharrones de Paco, si pones imágenes, ¿qué imágenes te vienen? Me vienen imágenes de calidez. Me vienen imágenes de sonrisas, me vienen imágenes de un señor que atrapaba a aquellos chavales con su simpatía, con un trocito de una magdalena y disfrutaba de nuestra compañía. Yo siempre que iba tenía la sensación de que nosotros lo estábamos pasando muy bien, pero él se lo pasaba todavía mejor, porque claro, el tener la oportunidad de recibir a los chicos de Madrid que vienen allí, que éramos unos pringados y unos pardillos, que no habíamos visto aquello en la vida, ni para nosotros una barra de pan era una cosa que se vendía en una tienda. Y de repente allí era una cosa que hacía un señor y que encima te decía, ¿quieres mover esto? ¿Y quieres tocar esto? Y decías, ¿qué me estás contando? ¡Qué maravilla! Y el horno era de leña y entonces te decía, venga, arrímame los maderos para echar. Claro, no os dejaba echar porque eso es más peligroso. Pero solamente acercarle un madero era como que formabas parte de aquello que estaba pasando allí, ¿no? Es grandioso el recuerdo, grandiosos los momentos y aparte de todo eso, es que el trabajo que hacía era una cosa fuera de serie. Descríbeme a tu tía Concha. Pues mi tía Concha era tía de mi padre y era pues una mujer de allí, de castellana, que tenía una casa grande, tuvo corral también y animales, luego ya se vino a vivir con su hija a Madrid, entonces ya no lo tenía, pero seguía teniendo unos majuelos que cada año vendimiábamos. Y digo, bueno, vendimiaban. Al principio vendimiaban porque nosotros éramos muy pequeños y cuando cogíamos los 3 primeros racimos después nos íbamos a correr por el campo, que era lo que nos apetecía, pero como los majuelos no eran grandes, pues entre los familiares, pues mis tíos, mis primos, mis padres evidentemente y tal, pues iban un fin de semana por el Pilar, más o menos, y entre sábado o viernes noche, sábado y domingo, se quedaba todo recogido y le echaban una mano a la tía, que así no tenía que pagar a unos jornaleros que le recogiesen la uva. Pero era como un encuentro familiar maravilloso, ¿no? Yo me tiraba como todo el año esperando que llegase el momento de la vendimia, porque aunque luego no vendimiase, era el momento de encontrarme con mi prima Aure, bueno, que la veía mucho, pero con mi tío Cruz, con mi tía Mila, con mi primo Ángel. La vida en el pueblo. Claro, eran unos días, tú llegabas allí, cogías la bici, te echabas a correr para un lado y para otro. Bueno, el fin de semana se te hacía nada, se volaba, ¿no? Encima, claro, como ya habías hecho amiguetes por allí, y pues entonces ibas a verlos a todos, y a los mayores y a los pequeños, te vacilaban muchísimo los del pueblo, muchísimo, de eso me acuerdo un montón, porque claro, éramos los de Madrid, que éramos como unos pringadillos allí, y entonces todo el mundo nos podía gastar bromas y nosotros no pillábamos ni media, porque nos contaban cosas de allí del pueblo. El uno decía que me iba a contratar ¿para qué era? Para la oficina de correos. Y entonces me contaba, no, los lunes no se trabaja porque los lunes son días muy tranquilos. Luego el martes qué pereza. Y luego me contaba, no, y luego el sábado, claro, el fin de semana y el domingo también. Al final me contaba que si yo me iba a trabajar allí, que yo tenía 8 años o 10, con trabajar una tarde a la semana ya iba bien. Y yo le decía a mi padre, papá, yo me quiero venir aquí a vivir con este hombre que me está ofreciendo curro. Bueno, nos reíamos muchísimo. ¿Has vuelto a este pueblo? ¿Hace cuánto que no vas? Pues mucho.
Mucho, mucho, mucho. Mi hermano sí pasa de vez en cuando por ahí, pero yo hace muchísimo que no voy. Primero porque ya no tengo ataduras ahí, no conozco a nadie más, mi tía Concha ya no vive y del resto de la gente pues tampoco tengo nada de nada. Me escribieron hace pues sí, ahora ya unos años, ahora 5 o ahora 6, para ir a las fiestas a dar el pregón y no sé qué, porque se acordaban de que yo había ido. Bueno, se acordaban de que yo era el niño de la chico de Concha. la Concha. Hombre, claro, a ver. Y no pudo ser porque justo las fechas no coincidieron, me pillaba como siempre viajando y así, y no pudo ser, pero es como una de esas cosas que dices, ay, es que no me puedo ni imaginar esto, qué cosa más bonita. Vale, vámonos ahora a Carabanchel, ¿no? A Ujú. ese edificio alto en un barrio de Madrid, en el Sexto Purita. ¿Vosotros en qué piso En el vivíais? cuarto, En el cuarto, vosotros. ¿Cómo era ese lugar en el que te criaste? ¿Cómo pues, era esa casa? pues era un lugar abierto, para empezar. No te digo que las puertas estuviesen abiertas como en las corralas de principios de siglo o algo así, pero desde luego sí que era un espacio donde las relaciones entre la gente eran muy intensas, hasta el punto que, por ejemplo, pues Purita, que era una señora que vivía en el Sexto, aparte de ser amiga de la familia, es que vivía en su casa, vivía en la nuestra, nosotros subíamos cuando queríamos, ella bajaba cuando le apetecía, la relación era, aparte de a menudo, es que era muy intensa. Para ella nosotros éramos algo más que los vecinos, éramos, pues, no digo hijos, pero igual cerca le andaba. Y la relación entre la gente era mucho más allá. Aparte, es que claro, aquello ha cambiado muchísimo, pero cuando yo vivía allí, estaba este bloque en el que yo vivía, había uno y dos más, ya no recuerdo si dos o uno porque el otro sería posterior, y se acababa Madrid. Entonces, nosotros teníamos la sensación de que vivíamos como en la frontera, ¿no? Nos acordábamos de las cosas de las pelis de vaqueros que decían, no, aquí vivimos en la frontera porque ya todo aquello es campo. Y decía, coño, pues como yo, y yo cogía la bici y salía a dar una vuelta y me iba a... Bueno, no me iba a tierra de nadie, pero yo pensaba que sí, ¿no? Que allí no había nada. Había pues trigales y había pues algunas plantaciones y otras eran descampados. Ahora ya no, ahora está ya todo construido y donde yo vivía ya forma parte de un barrio mucho más grande. Pero entonces, pues estábamos, eso, como muy lejos de todo. Hay una imagen muy bonita que has contado varias veces, que cuentas Ujú. también en tu libro, en tu último libro, que dices que tu padre, que trabajaba en una fábrica de chocolate, Sí. no te impresionaba las chocolatinas ni las onzas, lo que te impresionaba era el olor Sí. cuando él llegaba a casa. Es que además, claro, cuando yo digo esto de la fábrica de chocolate, siempre puntualizo que mi padre trabajaba en una fábrica de chocolate en polvo. Entonces, claro, se le pegaba mucho más que si fuesen pastillas de chocolate. Yo, cada vez que mi padre llegaba a casa, pues siempre dejábamos lo que estuviésemos haciendo para ir a darle un beso y decirle, no sé, mostrarle la bienvenida a casa. Y es que cuando te acercabas a darle un beso, era como, ¡buah! Te venía todo el latigazo de chocolate tan rico. Y, y es algo que aunque continuó durante muchísimos años, nunca perdió el encanto. Es decir, no era aquello de, joder con el chocolate. Eso era mi madre, porque mi madre decía que el chocolate se metía en la ropa entre la fibra y todo, Y no salía. claro, y que lavar la ropa de trabajo de mi padre era más complejo de lo que parecía. Nosotros lo escuchábamos así como mira lo que dice mamá, ¿no? Pero claro, cuando digo que mi padre trabajaba en una fábrica de chocolate, es como que mi padre era Willy Wonka. Ya. Y claro, y no es así, ¿no? Mi padre trabajaba en una fábrica de chocolate en polvo y siempre venía cansado porque se pegaba unos tutes importantes y porque siempre asumía mucha más responsabilidad de la que tenía, porque bueno, eso es algo que siempre me inculcó y siempre estaba trasteando y tal. Pero a mí me gustaba mucho eso y me gustaba ir a la fábrica de chocolate. Porque había veces que íbamos solos, o quiero decir con mi padre o con así, mi hermano y yo, pero había otras veces que íbamos con el cole. Porque claro, como tu padre trabaja en una fábrica de chocolate, se organizaban excursiones y eso. Tú sabes lo que molaba estar con los compañeros de clase en la fábrica de chocolate y decir, "Tss, esto aquí trabaja mi padre, ¿eh?".
Tuyo no, el mío. Trabajar en la fábrica de chocolate. Era como que te daba mucha entidad, claro. ¿Sabes? Daba mucha entidad. Y eso que no era, en cierto modo, tan bonito como una fábrica de chocolate, digamos, en pastillas, ¿no? Que también había otra, que era de los mismos propietarios y que visitábamos de vez en cuando. Pero no era donde estaba mi padre todo el día allí dejándose el pellejo. ¿Por qué Alberto Chicote se ha puesto Capitán Tomate de seudónimo? Pues porque cuando era un chaval, a mí que siempre me ha apasionado la lectura, los tebeos del Capitán Trueno eran el premio más preciado que pudiera obtener. Mi madre me compraba un tebeo del Capitán Trueno siempre que había hecho algo bien. Y no siempre ocurría esto, ¿eh? Es decir, si te habías portado bien en un momento en especial, te ibas a sacar sangre y entonces te comportabas y no sé qué, habías sacado mejores notas de lo que se esperaba de ti o habías salido buenas y ya está. Entonces, el tebeo del Capitán Trueno, aquellos con las cubiertas amarillas y con aquella escena en portada, era como lo más preciado del mundo. Los he leído, no sé, puedo decir cientos de veces y en algún caso igual no estoy exagerando. Yeah. Y entonces Capitán Trueno me gustaba muchísimo. Fíjate que luego estaba el Jabato, que era prácticamente lo mismo, pero nunca le tuve la misma simpatía. Será posiblemente por lo que significaba para mí. Y lo del tomate, pues porque siempre me hizo mucha ilusión imaginarme al Capitán Trueno así, él tan viril y con la espada en la mano, con un tomate en la nariz. No sé por qué. No es un sueño, pero me pareció una cosa graciosa. Cuando tú no solo leías el Capitán Trueno, ¿no? También eras lector de otro tipo de tebeos, sí, he leído, ¿no?, de todo, sí. Sigo leyendo cómics. A mí me llamaba mucho la atención cómo se dibujaba la comida en los tebeos. Por ejemplo, Carpanta, que siempre acababa con hambre y siempre había en la última escena un bocadillo de jamón que yo lo estaba leyendo y a mí se me hacía la boca agua con ese dibujo del bocadillo de jamón o de la pata de, ¿no? ¿Te acuerdas de Doña Zapatilla, que era la madre de Zipizape? De Zipizape, que sacaba el pollo horno, asado. el pollo perfecto. Sí, siempre, claro. Con las patatitas. Claro, ahora la gente no se da cuenta de que en aquella época un pollo asado era fiesta por todo lo alto, claro. Ahora un pollo asado es como que incluso bajo a que me lo vendan por poco dinero, además. Pero sí, esos pollos asados de Doña Zapatilla. Se te hacía boca agua, ¿no? Leyendo. Yo siempre me acuerdo de ellos, porque eran una cosa como Don Pantuflo y Doña Zapatilla con Zipizape. Leía muchos de esos. Me los dejaba mi prima Aure, que los tenían unos volúmenes gruesos que se llamaban Superhumor. Y venían como claro. todo Zipizape, o un volumen entero de Zipizape. Entonces, los sábados por la tarde bajábamos a casa de mis tíos y mi prima y estábamos deseando llegar, primero porque les queríamos con locura y después porque teníamos los volúmenes aquellos de Superhumor que nos los podíamos leer y no se acababan nunca. ¡Qué maravilla! Qué gusto. Oye, Chicote, bueno, tú estudias cocina aquí en Madrid, en la Escuela de Hostelería. En la que era única escuela de hostelería en aquella época. ¿Pero de toda España o de España. Madrid? Era la única escuela de hostelería España. de toda España, ¿no? En la Casa de Campo era donde estaba. Yo no lo supe hasta que no entré, pero cuando entré me contaron que era dificilísimo entrar, porque claro, venía gente de toda España y las plazas eran pues muy limitadas. Quiero recordar, en mi clase éramos 40 o 42 cuando entramos, y uno era de aquí, el otro de allá, el uno era hijo de uno que tenía un restaurante, el otro era no sé qué, el otro era no sé cuál, y yo eché ahí los papeles con las notas y los estudios que había realizado hasta entonces, que era hasta el BUP, y entré y ahí me puse. ¿Qué te iba a decir? Cuando tú estudiaste cocina no era tan glamuroso no como era, ahora, ¿no? No era porque nada. ahora eres chef y es una palabra con mucha envergadura, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes, no sé, 15, 16 años y dices, quiero ser cocinero. Yo no había visto un cocinero nunca. Un día de estos, de verdad que siempre lo digo, pero nunca lo hago, pero yo creo que un día me voy a tener que psicoanalizar o que hipnotizar, a ver si alguien me hace una regresión y vuelvo a ese momento en el que en una charla de orientación con el psicólogo del cole me dice, ¿y a ti qué te gustaría ser? Y le digo, pues no sé, dime tú, que me has hecho como rellenar unos formularios y tal. Y me dice, pues yo creo que tú podrías dedicarte al sonido o la imagen, en plan técnico, ¿no? Como técnico de sonido, técnico de imagen y tal. Dije, joder, pues suena bien, la verdad es que me sonó bien. Pero le dije, oye, ¿y si
Y si yo quisiese ser cocinero, ¿qué debería hacer? No sé por qué hice esta pregunta, lo he repetido 1000 veces y sigo sin saberlo. No tenía un referente, no había cocineros en la tele, no salían en la radio, no había libros de cocina con cocineros, había libros de cocina, Bueno, pero estaría no salían... estaría él con las manos en la masa, sí estaría. ¿Qué va? Ah, tampoco estaba. Bueno, o yo desde O luego no lo había visto tiene, nunca no lo eso, tienes yo creo presente. que es posterior. Y entonces me dice, pues mira, tendrías que estudiar en la escuela de hostelería de la Casa de Campo, y ahí se estudia cocina. Y me dice, y luego, si quieres estudiar alta cocina, entonces te habrás de ir a Lausanne, en Suiza. Y, hostia, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto de la alta cocina? Y dice, hombre, Alberto, no pensarás que es lo mismo cocinar en un restaurante de aquí del barrio, de Carabanchel, que cocinar en un hotel de 5 estrellas, por ejemplo. Y dije, uy, va, hostia, esto suena muy bien, porque, sobre todo porque me dio la sensación de que había un más allá, ¿no? Que no era solamente el formarme en un oficio y luego ponerme a currar y listo. Vi que había como proyección. Y dije, bueno, te juro que lo primero que pensé es, pues yo voy a probar, porque tengo 16 años o 17 que tendría entonces, y si no me gusta, a tiempo estoy de dejarlo. Y luego, como mis padres se preocupaban mucho, como todos los padres, de que buscase algo que tuviese determinada salida, que claro, no me fuese a quedar en el paro, pensé, coño, pues de hambre tampoco me moriré, digo yo, siendo cocinero, ¿no? Te lo juro que lo pensé así. Y nada, me fui a la escuela, reuní toda la documentación que me hacía falta, la entregué y un día me llamaron y me dijeron que tal día empezaba, que a mí me pareció muy, muy normal. Luego me enteré de que era mucho más complejo de lo que a mí me parecía. Entrar, claro. Sí, y ya está, y me enamoré el primer día que entramos en la cocina, casi por lo mismo, porque hicimos espaguetis. Pero hicimos, de colores. Claro, hicimos los espaguetis de colores, efectivamente. Y yo, que pensaba que los espaguetis era algo que se compraba en una bolsa siempre, pensé, hostia, pero qué de cosas se pueden hacer aquí, ¿no? Pero es que, claro, encima nos decían los profesores, bueno, vamos a hacerlos así, pero también se podría... Y yo llegué a casa, que esto lo cuenta siempre mi madre, dice, llegaste a casa, lo voy a poner como en su voz, dice, llegaste a casa con los ojos como platos y diciendo, esto es lo mío, es que he dado con ello desde el primer día. Y la verdad es que son 34 años y me sigue encantando. Es verdad que, bueno, pues que las cosas se pusieron luego más difíciles, porque trabajar y estar en un restaurante y sacarlo adelante y todo esto es más complicado que aprender a hacer espaguetis de colores, pero me sigue enamorando, siguen ganando los pros a los contras. ¿Alguien te hizo alguna vez esta pregunta, ¿no? ¿Qué dos tipos de cocina hay, no? La buena y la mala. Sí. No, piensa un poco más. Sí, la que está bien hecha, la que está mal hecha. No, piensa un poco más. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue Juan Gómez Subrier, que era un gastrónomo y un escritor muy entendido en muchas cosas, pero sobre todo en arte y toros. Y era el marido de una jefa mía, y yo establecí pues muy buena relación con ellos. Y aparte del tiempo que podíamos pasar en el restaurante, pues compartíamos mucho tiempo fuera del restaurante. Recuerdo muchas visitas al Prado maravillosas con él, que se lo sabía de pe a pa. Y una vez me preguntó esto, me dijo, oye Alberto, hay dos cocinas, ¿cuáles son? Y yo enseguida, pues claro, me tiré al monte, digo, pues evidentemente Juan, la buena y la mala. Y me dice, no. Digo, bueno, pues entonces dime tú cuáles son. Dice, no te lo voy a decir yo, yo he hecho la pregunta, tú me tendrás que dar la respuesta acertada, si no soy será en otro momento. Y entonces, pues yo cada vez que le veía, yo me tiraba pensando acerca de aquello, hasta que llegó un momento que me dijo, Alberto, no has atinado, porque no llegué a atinarlo, y me dijo, hay dos cocinas. Me dijo, la de verdad y la de mentira. Y le dije, hostia, pues igual me tienes que ayudar un poco con la definición. Y me volvió a hacer la misma y me dijo, el día que sepas la diferencia entre la cocina de verdad y la cocina de mentira, ese día entenderás lo que tienes que hacer cuando te pongas a cocinar. ¿Y cuál es la de mentira? Pues yo he llegado a la conclusión, porque luego creo que no pude corroborar este punto con él, porque murió. Y creo que nunca llegamos a volver a tratar el tema en su momento. Pero ahora mismo, si yo tengo que definirlo, yo diría que se basa sobre todo en la ausencia o en la tenencia del artificio innecesario que solamente busca impresionar en lo que de verdad no es importante. Yo procuro cocinar siempre en base al sabor y en base a la emoción. Nada más. Lo demás
de verdad me importa poco. Porque creo que es donde está lo que yo busco en quien prueba o quien se come las cosas que yo hago. No siempre lo consigo, si no sería Dios, creo, pero desde luego lo intento sin descanso. Y de hecho, claro, yo vengo de un aprendizaje, de una época en el que la cocina que se realizaba era una cocina muy cuajada de artificio, muy cuajada de muchísimas cosas encima de los platos. Y durante una etapa de mi vida o de mi carrera profesional, ese pozo estaba siempre presente. Y yo, sin darme cuenta, construía platos y hacía cosas, y cuando los miraba decía, pero qué locura es esto, Dios mío, pero cómo se me ha ido la pinza, le he puesto aquí tantísimas... Y entonces tenía que dedicarle un tiempo posterior solamente al análisis de lo que había hecho y a descubrir qué era lo que de verdad importaba y qué era lo que no importaba. Intentar concentrar la quinta esencia de las cosas. Porque hice también un ejercicio muy particular, y te lo puedo preguntar a ti, perdóname que te haga una pregunta. Yo le dije a mucha gente, unos profesionales, otros no, otros que se dedicaban a otras cosas, digo, si buscas las 3 cosas más emocionantes que te has comido, obviando la situación especial o una compañía magnífica, que esto no cuenta porque claro, entonces todo te sabe bien. ¿Qué cosas de verdad perduran en tu recuerdo? ¿Qué cosas están ahí? ¿O qué platos se han diluido? Ya no, ¿qué comimos allí? Pues no sé, chico, estaba bien, pero tampoco te sé decir. Y entonces empecé a recopilar esa información y me di cuenta de que la mayoría de los platos que nos han emocionado a todos durante muchísimo tiempo tienen muy pocos elementos. En realidad solamente son tratamientos, combinaciones y una puesta en escena la mayoría de las veces muy muy sencilla, y de repente algo estalló y dijiste, ¡ay, la bomba, esto lo que es! Entonces pensé, si yo lo que quiero, profesionalmente hablando, es poder perdurar, como un sueño, esto es un sueño inalcanzable, pero es igual, no me voy a poner un sueño que pueda alcanzar, me voy a poner uno que no pueda alcanzar para seguir buscando. Exacto. Dije, si el sueño inalcanzable es perdurar en la memoria de aquellos para los que he cocinado, entonces tendré que hacerlo en los rangos en los que perduran ya en la memoria de otros. Y fue para mí un punto de inflexión en el que cambié mi manera de trabajar, mi manera de pensar, mi manera de cocinar. Lo cambié todo y empecé a hacer todo cosas súper sencillas, y sigo en ello. Y de hecho hay muchas veces que incluso cuando estoy trabajando con el equipo y tal, siempre llega alguno, no, aquí le ponemos un no sé qué, digo, no le pongas nada, déjalo así. Joder, Alberto, que te queda como muy sosote. No, que esto no es cuestión de que alguien lo vea y diga, ¡y va! Esto es la hostia. Que no, que es cuestión de que se lo coman y digan, esto es la hostia. Además, ocurre una cosa. Y es que nosotros cuando cocinamos, bueno, todos cuando cocinamos, sufrimos siempre yo le llamo el síndrome de la expectativa. Tú ves un plato y dices, la Virgen, pero ¿y esto? Como no esté, al menos, tan bueno como bonito, entonces lo siguiente que dice el que se lo come dice, muy bonito, pero luego no. Entonces, prefiero mantener la expectativa un poco más baja, hacer montajes, presentaciones muy sencillas, combinaciones muy sinceras, y que luego cuando te lo comas digas, ahí va, esto es lo que a mí me mola. Y ahí está la verdad de las cosas. Ahí está la verdad de las cosas y la mentira en el otro lado, claro, porque no pueden estar juntas. Alberto Chicote, ya nos tenemos que despedir. Te voy a hacer una pregunta que es una curiosidad casi personal, sí. Ya vamos a llegar, estamos a punto de llegar al faro. Pero te voy a hacer una pregunta que siempre he querido hacer a un cocinero. ¿Tú no crees que dentro de poco, cuando vayamos a un restaurante así, importante, ¿no? De postín, que me gusta a mí decir, postín, sí, va a salir el chef, vas a salir tú y vas a decir, por favor, la mitad de los platos hay que comerlos solo con las manos. ¿No sueñas con que quitemos los cubiertos y comamos con las manos? No es nada nuevo. En los últimos años, y durante bastantes años, en el Bulli se comía con las manos. Y era el mejor restaurante del mundo, o catalogado como el mejor restaurante del mundo, y la mayoría de las cosas se comían con las manos. Había otras que no, pues porque hay salsa, motivos evidentes, claro, salsas y claro. cosas de esas que no te vas a pringar. Pero yo recuerdo una vez que
que me pusieron un cubierto, pero yo no lo vi porque era un cubierto como muy especial, con una forma muy diferente. Que no lo entendía. Y le tiré las manos como a unas judías esferificadas y tal, y ya se me acercó el camarero y dijo, señor Chicote, creo que no ha visto usted que tiene esa cuchara. Digo, ¿esto es una cuchara, amigo mío? Esto no es una cuchara. Es que me dijo, sí, aquí sí. Y entonces fíjate que yo lo digo porque eso nos recuerda, nos recuerda mucho a la infancia y un poco a esto de llegar a la cocina y picar, ¿no? Coger que no puede haber algo más gratificante que eso. Y luego por el sabor también que a veces nos quita el cubierto. Y porque hay una respuesta preciosa a esa pregunta, y es que cuando algo está muy bueno, ¿cómo decimos que está? Para chuparse los dedos. Bueno, mira, nos vamos a despedir en un faro, entonces siempre os pido que me digáis con quién os gustaría estar, con quién os gustaría reencontraros, por ejemplo en un faro, si hace mucho tiempo que no le veis o porque ya no está. Me has contado que sueles ponerte el sonido del mar para relajarte. Lo que pasa que en este faro voy a poner una música que yo creo que también te va a gustar. Así que voy a pedir que vaya sonando. Y tú me dices en el faro, eso es de noche, está la lámpara girando, suena María Calas. ¿Quién está contigo? Está viva, qué bonito. Mira, va a estar alguien a quien echo mucho de menos. Y sobre todo por una cosa en particular. No es que le eche de menos porque sea un gran tío, que también, y nunca he dicho lo de gran tío porque era mi tío, sino porque él no pudo vivir todo esto de lo que me ha pasado en los últimos 10 años. Y era alguien que siempre mostró una fe ciega en mí. Y en tantísimas ocasiones le he imaginado diciendo, ese es mi sobrino, que me encantaría poderme sentar un momento con él y decirle, tío, que sí, que ha salido bien. Me emociono mucho. Alberto Chicote, aquí te dejamos en el faro con tu tío y ese reencuentro. Y en una compañía musical espectacular, por cierto. Buenas noches, muchas gracias. A ti.